Solamente me confirman la pantalla que la están viendo todos. Y dicho esto, vamos a iniciar entonces esta clase acerca de la fisiopatología del sistema hematológico. Bueno, saber que la sangre cumple básicamente dos funciones importantes, ¿no? Una de transporte, que ya hemos visto a cada rato, especialmente referido al eritrocito, que es la célula que se va a encargar del transporte de oxígeno a todos los otros componentes celulares que la vayan a necesitar. Estando ella misma, este eritrocito, privado de tener una organela determinante para su propia supervivencia, como es la mitocondria, y también el hecho de que estos eritrocitos no tienen núcleo. Aún así, cumplen esta tarea en forma regular hasta que termina su ciclo de vida y finalmente son manejados por el sistema retículo endotelial. El otro componente importante es el de defensa, ¿no? En la sangre hay células blancas que participan en la defensa de la economía cuando algún tipo de disturbo o lesión, algunas veces y muchas veces en la infecciosa, está ocurriendo y hay que establecer un mecanismo de respuesta. El tercero que no compartí aquí es acerca de la coagulación, repito otra vez porque ustedes tienen una clase especial de esto. Entonces, cuando hablamos del sistema hematológico, estamos hablando de los elementos formes, aquellos que cuando uno coloca una gota en una lámina por tarjeta y hace un barrido, puede identificar a la masa eritrocitaria, a los leucocitos y a las plaquetas. Pero hay otros componentes más que están en la sangre, no son todos, pero determinantes en lo que es su función, factores de coagulación, saber que todos estos, en una u otra condición, tienen un grado de dependencia por las células madre que están depositadas a nivel de la médula ósea, saber que las células de defensa se depositan temporalmente a nivel de los ganglios linfáticos, algunas de ellas tienen algún proceso de maduración y selección a nivel del vaso, otros el timo, que no se ha considerado acá. A final de cuentas, en un vaso encontramos no solamente eritrocitos, encontramos las células blancas y también lo que vamos a referir como plaquetas. Muy bien. Entonces, la patología del sistema hematológico puede ser de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo. Cuando hablamos de cantidad, puede estar asociado a un incremento, mucho leucocito, mucho eritrocito, mucha plaqueta, o en relación a una disminución en el número. Por tanto, la tarea en demasía o en deficiencia sabemos que no va a ser la más adecuada. La otra es cuando la función, es decir, un desorden cualitativo, hay número suficiente de hematíes, hay número suficiente de leucocitos, hay número suficiente de plaquetas, pero algo ocurre, no se llega a desarrollar la tarea para la cual estas células ya se habían especializado. Por ejemplo, un leucocito que fagocite a una bacteria, pero no logra destruirla, porque no logra formar un fagolisosoma, condición alto requerida en ese escenario. Entonces, algo a nivel ya del interior de la célula fagocítica está impidiendo completar el proceso. A eso hablamos de un desorden cualitativo. Hay células suficientes blancas, sí, pero la función no se logra concretar. Estos desórdenes, entonces, por incremento, tienen diferentes denominaciones. En el caso, por ejemplo, de los glóbulos rojos, un aumento de la masa eritrocitaria se le conoce como policitemia, aunque algunos quieren abandonar este término porque cuando uno habla de policitemia, está hablando de todas las células que están en la sangre, tanto glóbulo rojo como glóbulo blanco. Mejor sería hablar de eritrocitosis, para referir específicamente a esa familia de células circulantes. En el caso de los leucocitos, la leucocitosis puede asociar a infección, lo hemos visto en un momento, aumenta la serie blanca, a un proceso inflamatorio, a veces un proceso neoproliferativo. En relación a las plaquetas, factores de coagulación, cuando hay un trabajo exagerado, desmesurado, descontrolado, estados de hipercoagulabilidad, ¿no? Una tendencia en la persona que está afectada de esto de formar coágulos. Y la disminución o deficiencia, en el caso de glóbulos rojos, anemia, sí claramente definido. En el caso de los leucocitos, inmunodeficiencia, depresión medular, si es que fuera la fábrica la está afectada, o un estado de hipocoagulación. Aquí vemos un extendido de lámina periférica. Podemos distinguir acá a los elementos a los cuales hacemos referencia, los eritrocitos, ¿ya? Ligeramente pálidos, un núcleo central mucho más pálido por la forma que tienen estos. Las células blancas aquí, representadas por los linfocitos, algunos granulocitos más, algunos monocitos. Uno se da cuenta por el gran núcleo que tienen, ¿no? Los linfocitos y un citoplasma algo azulado, ¿no? Ahí uno puede identificar que estamos ya viendo algunos linfocitos. Bueno, todos esos elementos formes nacen en la médula ósea, en donde se encuentran las células madre. Estas células madre van produciendo cada uno de estos componentes formes que van circulando en la economía, pero los mismos tienen que sufrir un proceso de maduración. En el caso de los eritrocitos, la eritropoiesis en sí establece que desde la célula madre va a generarse células hijas en donde todavía se mantiene una característica importante, la presencia de un núcleo, el proeritroblasto, ¿no? Una célula de gran tamaño con un gran núcleo, que luego cambia a un normoblasto basofílico por el cambio de coloración en el citoplasma,
un normoblasto policromático, luego un normoblasto ortocromático, hasta que llega a formar un reticulocito. Bien, hasta el normoblasto ortocromático notamos la presencia de un núcleo. La célula que le sigue en maduración es el reticulocito, una célula todavía inmadura, pero ya tiene la característica de no tener núcleo. Y finalmente la célula madura, que es conocida como eritrocito. Todos ellos se desprenden de las células madre que están posicionadas a nivel de la médula ósea, dado que están expuestas a una serie de factores de estimulación de crecimiento, de multiplicación. Da igual como ocurre con los eritrocitos, también vamos a encontrar lo mismo en relación a las células blancas. Importante el eritrocito porque en su interior existe una proteína en estructura cuaternaria, son 4 cadenas proteicas que se fusionan para formar la hemoglobina. En el adulto normal, 2 alfa, 2 betas, pero existen otros tipos de hemoglobina que en este caso no vamos a discutir. Lo importante para nosotros es que en cada cadena encontramos la presencia de iones hierro, los cuales lógicamente van a permitir unir a átomos de oxígeno. Y esta es la tarea que esta molécula de hemoglobina va a tener para nosotros, porque va a permitir que podamos capturar el oxígeno y transportarlo a otros lugares de la economía. Eso es un requerimiento muy importante para nosotros. Bueno, las anemias. ¿Cómo se producen los signos y síntomas que habitualmente trae el paciente cuando viene a pedir ayuda, cuando viene a pedir la consulta? En general, la anemia va a tener una representación sintomatológica en base a que ha disminuido la capacidad de delivery, de oferta de oxígeno a la economía. Esto también ocurre en desórdenes funcionales, cuando por alguna razón la masa eritrocitaria está en cantidad suficiente, pero es incapaz de poder liberar el oxígeno como debiera ser. ¿Y cómo ocurre la compensación? Evidentemente, ante la detección de que hay una menor oferta, tiene que haber algún sistema de tratar de que se compense el proceso. Básicamente referido a lo que es el control de oxígeno y la distribución. En esta tarea de intentar compensar la poca oferta de oxígeno, que sabemos es representativa por la hemoglobina, 98% del oxígeno está unido a la hemoglobina, va a estar representado por la activación del corazón, el sistema circulatorio, los pulmones que lógicamente van a tener que establecer el mayor número de ciclos ventilatorios para oxigenar toda la hemoglobina que en ese momento ingresa a tener contacto con los alvéolos, y los riñones, determinantes en las factores de estimulación para que haya mayor tasa de reproducción de las células madre. Muy bien, la anemia en general para nosotros, ¿qué representa? ¿Cómo la definimos? Viene a ser una disminución de la masa eritrocitaria. Tenemos menor cantidad de glóbulos rojos y lógicamente también de su contenido, que en este caso, más importante es la hemoglobina. Bueno, ¿cómo responde el corazón en un paciente con anemia? El corazón inmediatamente, dado que tiene que ofertar lo poco que tenga a la economía en lo que es oferta de oxígeno, aumentará su frecuencia de descarga. El paciente vendrá taquicárdico. Como una desviación del flujo desde la piel, lógicamente el simpático dice, tengo que redistribuir la sangre a lugares que lo necesitan, el paciente va a venir pálido. Y a consecuencia de ese desequilibrio entre la oferta y la demanda, lógicamente el paciente va a sentir una sensación de falta de aire, que es la disnea. Esto ocurre en diferentes escenarios, tanto agudos como el escenario crónico, llegando a un nivel crítico. El agudo, yo estoy con 15 hemoglobina y súbitamente tengo un traumatismo, un accidente de tránsito, mi hemoglobina cayó a 5. Evidentemente, en ese momento una caída de 10 puntos en mi nivel de hemoglobina rápidamente va a llevar a que estos síntomas comiencen a aparecer. El paciente crónicamente enfermo, él como que se va adaptando. Ya sus valores de hemoglobina van cayendo gradualmente hasta que llegan a un nivel crítico y ya se hace sintomático, muy debilitado el paciente. Yo he visto pacientes con hemoglobina de 2 de hemoglobina, más de un año de evolución del proceso en donde el paciente se ha ido acomodando, se ha ido moldando esa menor cantidad de hemoglobina para el transporte de oxígeno. Un sistema de compensación que va a surgir en el instante en que esta caída en la masa eritrocitaria ocurre, se va a dar a nivel renal, principalmente establecido por la secreción y liberación de eritropoyetina. En tanto tengamos un riñón funcionante, vamos a liberar eritropoyetina. ¿Cómo estudiamos las anemias? Bien, viene un paciente cualquiera, sintomático, con todo lo que yo les he señalado, más adaptado, pero con niveles bajos de hemoglobina, dice, y ahora tengo que establecer la causa. ¿Por qué ha ocurrido la anemia? Bueno, siempre que nosotros encontramos un paciente con anemia, tenemos que identificar el motivo, por qué. ¿Qué llevó a generar ese estado de anemia? Porque nosotros tenemos que, en base a ello, darle el tratamiento dirigido al desorden que originó esta deficiencia. Bien, ¿cómo las estudiamos? Tenemos dos aproximaciones. Cuando uno ve las anemias o las intenta analizar en detalle, tiene que hacer una aproximación abocado a lo que vimos en farmacología, la farmacocinética referida a cómo el fármaco finalmente llega a la hormona. Igual va a ser en relación a los eritrocitos, la cinética. Una vez que se forman en la médula ósea, ¿qué se necesitó para formarlos? ¿Qué requería yo? Es decir,
afecciones premedulares, otro a nivel de la fábrica, a nivel de la médula ósea. Si algo a nivel del hueso está limitando la capacidad, teniendo materia prima suficiente, de poder generar células hijas, desórdenes medulares. O quizás el producto sí se generó, logro liberar un eritrocito maduro, pero algo le ocurre en la circulación sistémica. Entonces, ese es un desorden postmedular. Cuando nosotros vemos la aproximación cinética, como está referido aquí, tenemos que ver en relación a la médula ósea que está en el hueso. Disculpen que lo dibuje tan mal y de otro color. Entonces, antes de la llegada a la médula ósea son desórdenes premedulares. Llegando a la médula ósea es un desorden medular, y si el producto se liberó de la economía y algo le pasó allí, hablamos de un desorden postmedular. Eso es importante también en relación a la aproximación cinética. Y el otro modo de enfrentar las anemias es en relación a la morfología, el tamaño que tienen los glóbulos rojos para identificar cuál sería la causa que llevó a generar esta anemia. Tamaño adecuado, normal, generalmente lo vemos en los escenarios de pérdida aguda de sangre. Tamaño mayor al que convencionalmente debería tener, deficiencia principalmente de folatos, vitamina B12, y un tamaño menor, generalmente asociado a la deficiencia de hierro, generalmente, no siempre. Bueno, ¿qué pruebas pedimos siempre que vemos al paciente con anemia para que nos direccione hacia dónde podría orientar el desorden que finalmente llevó a disminuir la masa eritrocitaria? En primer lugar, recuento de reticulocitos. ¿Por qué? Porque el reticulocito es el que precede al eritrocito maduro. Entonces, el reticulocito está en la médula, todavía está en la médula. Por tanto, cuando hay alguna necesidad, ha disminuido la masa eritrocitaria, nosotros estamos más acostumbrados a medir hemoglobina. Si nos dicen la hemoglobina está baja, pero en realidad nos está diciendo que hay una reducción de glóbulos rojos. Pues cuando disminuyen los glóbulos rojos, evidentemente hay una señal que le llega a la médula y dice tienes que liberar más células. Igual que cuando hay una infección, no tengo más leucocitos que liberar, libero a los fondos juveniles. Lo mismo sucede acá. Voy a liberar a glóbulos rojos todavía inmaduros. ¿Quiénes son los reticulocitos? Entonces yo tengo una respuesta de reticulocitos incrementada. Normalmente están entre 1 y 2%. 2%. Entonces si tengo reticulocitos en 3, 4, 5%, ¿qué me dicen? La médula está bien. La médula está respondiendo ante una necesidad. Entonces yo indirectamente digo, la fábrica no es el problema. Pero si encontrara que el nivel de reticulocitos sigue bajo 1, 0,5%, menos de 0,5%, digo, esa médula no está respondiendo, porque lo natural es que la médula responda. Entonces ya me está direccionando a que el desorden sí estaría a ese nivel. Y en segundo lugar, la lámina periférica. Repito, una lámina portaobjetos, a los que nos han sacado una muestra de sangre, siempre la última gotita que se obtiene, se hace un barrido y se hace una extensión en esa lámina. A eso la llamamos lámina periférica. Y bajo microscopía, esa lámina nos va a dar la morfología de los elementos fórmicos que están en la sangre. Vamos a ver glóbulo rojo, vamos a ver leucocito, vamos a ver plaquetas. Entonces, esa morfología que puede ciertamente alterarse, nos va a orientar, nos va a indicar que algo está sucediendo, que alguna normalidad ha ocurrido en la economía. Por ejemplo, aquí comenzamos a notar, a este nivel, perdón, aquí en este corte es una lámina periférica, en donde los glóbulos rojos no tienen la forma normal. Son glóbulos rojos de mayor tamaño, y lo que llama la atención son los polimorfonucleares, con varios segmentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, polisegmentados, ¿no? Generalmente tienen entre 3 a 4 segmentaciones, pero este ya tiene más de lo normal. Típico de la anemia megaloblástica. En la deficiencia de hierro, por ejemplo, glóbulos rojos más pequeños, dismórficos, con una palidez importante, ¿no? La esferocitosis hereditaria, el glóbulo rojo no tiene la forma normal bicóncava, ¿no? Sino más bien más en forma de una esfera, bastante circular y definitiva, lo que lógicamente la arriesga a que no pueda atravesar bien la red de capilares a nivel de la microcirculación y sea destruido. Acá por la forma, eritrocitosis, acá por presencia de hemoglobina C. Lógicamente una hemoglobina, una cadena proteica que no es la normal, no se va a plegar como la que corresponde normalmente a la hemoglobina de un individuo sano. La acantocitosis, glóbulos rojos cuya membrana se ha deformado completamente, típico de las enfermedades crónicas, como ocurre en las hepatopatías, por ejemplo. Desórdenes valvulares, por ejemplo, por prótesis o algún componente mecánico en el lecho vascular, cuando a alguien le hacen un recambio valvular de las válvulas auriculoventriculares, de la aorta, por ejemplo, se usan algunas veces estructuras metálicas. Entonces, cuando pasan los glóbulos rojos, rozan o chocan directamente con este sistema valvular y son destruidos y deformados. La anemia de células falciformes, ¿no? También hay un desorden en un aminoácido de la cadena beta de la hemoglobina, y lleva a que, ante estados de hipoxemia, el glóbulo rojo, que todavía tenía una forma normal, rápidamente cambie
a una forma como una hoz, la anemia de células falciformes. Las talasemias también que hacen referencia a deficiencias en las cadenas de hemoglobina. Bueno, entonces la lámina periférica nos ayuda, nos orienta directamente a saber cómo es el tamaño, la forma de los eritrocitos. Bueno, entonces este eritrocito, lógicamente decía, tiene un ciclo de vida. Y generalmente la oferta continua de estos productos siempre se está reutilizando. Desde el momento que el eritrocito es destruido por el sistema retículo endotelial, en este caso ya alcanzó la madurez, 120 días, libera su contenido, ¿no? El grupo E, que sigue el ciclo de las bilirrubinas, que ya se comentaron en algún momento, llega a nivel hepático, se conjuga, se elimina hacia la vía intestinal, circulación interhepática, parte se recupera va al riñón, otra parte colorea a las heces. Muy bien, el grupo E, en cambio, permite recuperar el hierro. Este hierro es vital para la regeneración del grupo E, para las nuevas células asociadas a los eritrocitos. Entonces puede viajar transportada por la transferrina y depositarse en algunos tejidos con una proteína de almacenamiento que es la ferritina. Y cuando se necesite se libera a la economía. Entonces entra a formar parte del pool que está circulando con el objetivo de que este hierro llegue a la fábrica, la médula, para que junto con otros componentes aminoácidos para generar las cadenas de globina, vitamina B12, ácido fólico, la presencia de eritropoyetina, se vuelva a producir eritrocitos en la cantidad que la economía necesita. Y esto entra otra vez a la circulación general y sigue sus ciclos de vida como lo hemos detallado rápidamente. Cumplieron su ciclo de vida, entonces, lógicamente, esos eritrocitos envejecidos tienen que ser ya cogidos por el sistema retículo endotelial, que característicamente está a nivel del vaso, en donde se van a destruir y van a liberar todo el contenido que hemos referido anteriormente. Entonces, la anemia, que es la disminución de la masa eritrocitaria o de la función, obedece a varios desórdenes. El más frecuente que nosotros vemos, disminución de la producción de eritrocitos. Puede ser secundario un problema en la fábrica, en la médula. Puede ser que el estímulo que nace en el riñón por alguna condición no se está produciendo, habitualmente ocurre en el paciente con daño renal crónico, o puede ser a que falte materia prima. Nos falta vitamina B12, nos falta folato, nos falta hierro. Todo esto ingresa por vía enteral. Significa que la dieta es determinante para garantizar que estos productos lleguen a ingresar a nuestra economía. La otra es cuando el producto, la fábrica lo produjo en la cantidad suficiente, pero algo está ocurriendo después de que salieron de la fábrica. Estamos perdiendo eritrocitos. La pérdida puede ser por sangrado o por destrucción, denominada comúnmente como hemólisis, ¿no? Destrucción de los eritrocitos. El tercer punto es que se están produciendo eritrocitos, pero estos eritrocitos son defectuosos. Algo no permite mantener un equilibrio en relación a la forma vital que estos eritrocitos pudieran tener. Entonces, cuando uno evalúa las causas de la anemia, una frecuente es el daño renal, en donde dejamos de producir una cantidad adecuada de eritropoyetina, por tanto, no hay el estímulo para que la médula ósea, aún teniendo vitamina B12, folato, hierro, logre producir lo que necesita porque falta el estímulo que es eritropoyetina. En otros escenarios sí hay deficiencia, hay eritropoyetina, pero no hay B12, no hay folato, no hay hierro, por tanto, los glóbulos rojos se van a producir con ciertas alteraciones características. Al final puede ser que el desorden no sea a nivel medular, sino que el producto, estamos siendo reiterativos, se esté perdiendo, hay algún traumatismo, algún sangrado, mi paciente vomita sangre, defeca sangre, tose sangre, etcétera, etcétera, o algún tipo de destrucción de eritrocitos se está suscitando por alguna condición infecciosa o de repente asociada a algún desorden a nivel de la circulación. Bien, hablaremos de la anemia más frecuente. ¿Cuál es la anemia más frecuente? Aquella que va asociada a deficiencia de hierro. Es la anemia que más vamos a ver, por eso en ella nos explayamos más. Sabemos que el hierro es un elemento vital para varias tareas. No solamente con la hemoglobina, cumple otras funciones más. En el caso de que la hemoglobina esté en valores adecuados, lógicamente, esta va a permitir que el glóbulo rojo tenga ese color, como el nombre lo dice, de color rojo, como lo caracteriza en una lámina periférica. Pero si es que no hay hierro suficiente, el eritrocito se va a tornar pálido, es decir, hipocrómico, y de pequeño tamaño, es decir, microcítico. Entonces, en la anemia ferropénica los glóbulos rojos son más pálidos y el tamaño se ve reducido. Entonces hay una reducción en el tamaño del hematíe. El hierro sabemos que es un elemento vital, participa en procesos de oxidorreducción, está presente en enzimas que me ayudan a degradar o descomponer algunos elementos de riesgo, como son los radicales libres, y su metabolismo y cantidad de sangre tiene que tener un sistema adecuado de regulación, que lo vamos a ver posteriormente.
Participa en reacciones metabólicas, sí, no solamente el transporte de hemoglobina, también en la transferencia de electrones necesarios para generar ATP. La mayor cantidad de hierro que nosotros tenemos se halla dentro de los hematíes. Por tanto, cada vez que un hematíe se destruye, ese hierro tiene que ser reutilizado. En general, se encuentra en dos compartimientos. Uno funcional, que siempre está trabajando, la hemoglobina. El otro es la mioglobina a nivel de músculo esquelético. La transferrina, que se encarga de transportarlo, o formando parte de enzimas como un cofactor. Recuerden que los cofactores aceleran procesos metabólicos. ¿Cómo se deposita? Como ferritina. Y si hubiera mucho hierro, más allá de que podemos nosotros manejar, se deposita como hemosidería. Lo fisiológico es ferritina. Muy bien. Entonces, todo este hierro siempre se está movilizando. Se destruye, se vuelve a recomponer, se libera el hierro como tal, se transporta hacia la fábrica habitualmente para que vuelva a sintetizar eritrocitos. Ahora bien, este hierro tiene algunas particularidades químicas. Tiene la capacidad de poder aceptar y donar electrones y se va interconvirtiendo entre la forma férrica, valencia 3, y la forma ferrosa, valencia 2. Esto es muy importante porque nosotros podemos consumir hierro en forma ferrosa o hierro en forma férrica, pero no siempre la forma que tenga el hierro va a facilitar su absorción. Pues necesitamos saber cómo es que finalmente el hierro se va a absorber a nivel del tubo digestivo, que es la principal ruta en donde podemos recuperar el hierro que se vaya a necesitar. También forma parte de los citocromos, ya sabemos que está unido a la mioglobina y también a la hemoglobina, formando de diferentes componentes enzimáticos. También recordar que el hierro puede dañar tejidos, porque puede favorecer que vaya a generar la generación, repito, de radicales libres, moléculas inestables de oxígeno, que pueden destruir membranas. ¿Cómo nos defendemos del exceso entonces de hierro? Bueno, tengo que almacenarlo de alguna manera, principalmente como ferritina, o transportarlo a lugares en donde puede llevar a un almacenamiento adecuado a través de la transferrina. Poca cantidad de hierro está en forma libre. La mayoría del hierro que nosotros necesitamos para que otra vez esté recirculando, formando parte del hematíe, es justamente de aquel hematíe que previamente fue destruido, es decir, se recupera, vuelve a recircular gracias a la generación continua que ocurre a nivel de la médula ósea. Cuando haya necesidad, los depósitos, vamos a ver cuáles son los depósitos, pueden movilizar el hierro que tienen guardado porque hay necesidad en la economía. Pero siempre recordar que tanto la deficiencia como la sobrecarga de hierro son dañinas. A veces damos hierro a un paciente que no lo necesita, lo sobresaturamos de hierro y podemos causar desequilibrio por depósito anormal en aquellos tejidos que son almacenes, principalmente a nivel hepático. ¿Cómo se distribuye el hierro? Bueno, un adulto, un varón, tiene entre 35 y 45 miligramos de hierro por kilo de peso corporal. Las mujeres tienen menor cantidad de hierro. Más de 2/3 de todo el hierro que tiene un individuo están formando parte de la hemoglobina. Ahora bien, para la captación del hierro, que se puede dar a nivel enteral formando parte del grupo E, muchas veces recurrimos a sistemas de captación que están asociados a la endocitosis. Y para que la endocitosis se dé, siempre tiene que haber alguna proteína en la membrana, en este caso el enterocito, que facilite el ingreso. Esa proteína se conoce como transferrina diférrica. Hay proteínas de transporte para diferentes metales. El hierro tiene una proteína especial que se llama transferrina diférrica. Recordar que cada eritrocito tiene billones de átomos de hierro, entonces tiene alta capacidad de poder transportar moléculas de oxígeno. Bien, ¿en dónde está el resto del hierro si la mayoría está dentro del eritrocito? ¿Dónde se va depositando? En los hepatocitos y en los macrófagos del sistema retículo endotelial. Recuerde que el hierro, cuando uno ingiere este elemento por vía enteral, es el primer lugar, igual que efecto el primer paso, que va a capturar el hierro. Y los macrófagos son los que lógicamente participan en la destrucción de los eritrocitos, catabolizando la hemoglobina para liberar luego el grupo M y libere finalmente el hierro. Entonces siempre hay un pool circulante efectivo, que es este que está aquí. La mayor cantidad, miren, 1800 miligramos están formando parte de los hematíes. Cuando este envejece, otra cantidad importante también está dentro de los macrófagos, 600 miligramos. El hierro que ingerimos por la dieta regularmente, al día más o menos, en promedio son 1 o 2 miligramos de hierro, que se absorben a nivel del duodeno, llegan a nivel hepático. Y aquí también hay un depósito agregado de 1000 miligramos aproximadamente. La mioglobina concentra 300 miligramos y a nivel de la médula ósea hay 300 miligramos. Alta cantidad depositada y formando parte de elementos formes. Pero una pequeña cantidad, miren, insignificante, casi 3 miligramos, está como transferrina libre. ¿Ya? Como transferrina.
La transferina, recuerda que es la proteína de transporte. Es la proteína de transporte que se va a encargar de llevar el hierro a los lugares que se necesiten. ¿Cuánto necesita el eritrocito diariamente para estar en equilibrio? Más o menos 20 miligramos de hierro. Pero miren que en la dieta apenas ingresan 1 o 2 miligramos. Entonces, ese equilibrio se va a dar porque la dieta permite una oferta continua, es cierto, de baja cantidad, pero todavía necesaria para completar estos 20 miligramos, dado que la mayoría vienen de la destrucción de aquellos eritrocitos que fueron destruidos y que lógicamente habían ya envejecido. ¿Cómo regulamos la absorción de hierro? Recuerden que el hierro se absorbe principalmente en el duodeno y un poquito a nivel del yeyuno. Bueno, hay algún sistema de captación a nivel de las vellosidades que permite, gracias a un sistema de medición o de poder censar la cantidad de hierro para indicarle al enterocito cuánto tiene que absorber de lo que se está ofertando en la luz intestinal. Entonces, este hierro, habiendo necesidad en la economía de que se absorba más, tiene que pasar de la luz intestinal hacia el torrente sanguíneo a nivel plasmático. Por tanto, tiene que haber un mecanismo fino de ingreso de estos átomos de hierro. Bueno, ¿cómo se da la absorción? Nosotros ingerimos un alimento que puede ser con hierro en su forma elemental o formando parte de compuestos más grandes, como el hierro M. Hay algunos productos, las carnes sobre todo, en donde hay alta cantidad de hierro todavía unido al grupo M, no como hierro elemental. Entonces, cuando estos productos ingresan al estómago, sobre todo, se exponen un pH ácido, el cual ayuda a digerir ese hierro que nosotros hemos ingerido a través de la oferta continua de hidrogeniones. ¿Cuál es el objetivo de ofertar hidrogeniones? Facilitar la reducción enzimática del hierro de la forma férrica a la forma ferrosa. ¿Qué quiere decir? Que es el hierro en la forma ferrosa, valencia 2, la que es absorbible. La forma férrica no se puede absorber. Para eso necesito una enzima expuesta en la luz del enterocito hacia el borde apical, conocido como reductasa férrica. Una vez que el hierro ingresó con la forma ferrosa o se tuvo que convertir de la forma férrica a la forma ferrosa, recién el transportador de metales divalentes, de tipo 1, la va a internalizar hacia el citoplasma del enterocito. Entonces acá está nuestra dieta, oferta hierro en su forma elemental o hierro en la forma de grupo M, sabiendo que para que esté estable esta molécula de hierro necesitamos una oferta continua de hidrogeniones. ¿Quién no da eso? El ácido clorhídrico. La vitamina C, algunos ligandos proteicos también nos facilitan ese proceso. Pero también hay algunos productos que ingerimos en la dieta que pueden bloquear esto. Algunos ligandos que están a nivel de los fitatos o de los fosfatos, ¿no? Que cuando uno los ingiere, los quesos, las legumbres, los cereales sobre todo, pueden limitar la cantidad de hierro que nosotros podamos absorber. Entonces, si yo tengo una anemia por deficiencia de hierro, tengo que evitar que en el mismo momento que estoy ingiriendo el hierro medicado, ingrese también alguno de estos alimentos. Bueno, ya está el hierro listo para ser absorbido, comienza a viajar, llega en este caso habiendo pasado el estómago, ahora va a pasar al duodeno y se encuentra con el enterocito. Pero este hierro que llega aquí generalmente es en su forma férrica. Entonces, tiene que convertirse a la forma ferrosa. Y una vez que se convierta en la forma ferrosa, recién esta proteína de transporte de metales divalentes, expuesta en la membrana, va a internalizar el hierro. Lo internaliza y le puede dar dos rutas. Una, este hierro, que se almacene en el enterocito como ferritina, entonces el enterocito almacena hierro, sí, o que la transporte hacia la membrana basal para que otra proteína de expulsión conocida como ferroportina saque al hierro en su forma ferrosa hacia el intestino plasmático. Pero antes de que lo haga, esta forma ferrosa se recompone en su forma férrica gracias a la efastina. La efastina es una proteína similar a la ceruloplasmina. Entonces, va a permitir que el hierro se recomponga en su forma férrica. ¿Por qué es importante esto? Porque gracias a la presencia de la forma férrica, una proteína de transporte conocida como transferrina va a poder capturar al hierro. Puede capturar hasta 2 moléculas de hierro. Entonces, comienza la transferrina a capturar el hierro y lo puede transportar unida a él a los lugares donde se vayan a requerir. Lógico es que algo de hierro también va a circular en su forma libre, pero es la menor cantidad que nosotros podamos tener en algún momento. ¿Y qué ocurre con el hierro del grupo M? Ese que nos dijo que todavía tiene unido el hierro a esos grupos, sobre todo en las carnes rojas, ¿no? Bueno, este se capta de manera diferente. Pareciera ser por un mecanismo de endocitosis también. Entonces, al final de cuentas, el enterocito absortivo va a permitir capturar el hierro y depositarlo temporalmente como ferritina o desplazarlo a nivel de la membrana vasolateral, reconvertido
en su forma férrica para unirse a la transferrina. Entonces, todo este camino es el que el hierro, desde que llega a la luz intestinal, convertido a la forma ferrosa, ingresa por esta proteína de transporte de metales divalentes, se deposita como ferritina, o pasa al nivel de la membrana vasolateral, y gracias a la efastina, recupera la forma férrica, ¿no? Eso es lo que habitualmente reconocemos en el hierro que ya ha sido ingerido por nosotros. ¿Cómo se regula, decíamos, la cantidad de hierro que hay que absorber? Pareciera que son tres mecanismos. Uno propio del enterocito que regula según sus depósitos si tiene que absorber más o menos hierro. Otro en relación a nivel de toda la economía. Algún sensor estaría presente en toda la economía, pareciera ser a nivel de la médula ósea, que indica que hay mayor necesidad de hierro y liberaría algún factor que actuando sobre el enterocito le indique que tiene que movilizar más hierro desde la luz intestinal hacia la circulación. Y otro sería un regulador eritropoyético. La cantidad de masa eritrocitaria que se logra producir, si es suficiente, lógicamente limitaría también la cantidad de hierro que en algún momento se vaya a tener que ingresar a la economía. Pero todos ellos trabajando a nivel del enterocito, favoreciendo el depósito o la liberación del hierro cuando exista alguna necesidad. ¿Qué casos llevan a que la cantidad de hierro que habitualmente uno ingiere en la dieta ahora tenga que aumentar su absorción? Generalmente son en todo estado de deficiencia de hierro, principalmente. Nos falta hierro en la economía, lógicamente la orden al enterocito va a ser que absorba más hierro. En esos casos va a aumentar. Pero existen otras condiciones más, las talasemias, las anemias eritropoyéticas, las hidroblásticas. Anemias, por ejemplo, donde el hierro corporal es atrapado, no se suelta, no se libera. Entonces, hay el mensaje de que hay que liberar hierro. Y la única fuente que podemos tener en ese momento es que se absorba más desde el tubo digestivo. Muy bien. Entonces, el hierro, una vez que ingresa a la circulación sistémica, tiene que ser transportado. Y estamos viendo que esto se da gracias a la transferrina. La transferrina se sintetiza en el hígado. Ya sabemos que tiene dos sitios de unión para la forma férrica. En tanto no tenga unido hierro, se conoce como apotransferrina. Normalmente esta transferrina no tiene, sabemos que es una proteína que tiene dos sitios de unión para el hierro, normalmente no tiene todos los sitios de unión ocupados. Generalmente un tercio de toda la cantidad de transferrina está atareada transportando hierro. Dos tercios tienen sitios libres todavía para seguir transportando hierro. Entonces, no se ha saturado todos los sitios de unión de la transferrina. Bien, este hierro que va circulando con la transferrina, decíamos, tiene que llegar a algunas células diana que lo necesiten. Entonces, tendría que haber algún receptor de la transferrina en esas células diana para que puedan internalizar. La mayor cantidad de esos receptores está presente a nivel de los eritroblastos. Está presente en los eritroblastos. Una vez que estas células, con su receptor correspondiente, reconocen la transferina, internalizan al receptor, a la transferina y al hierro dentro de la célula. Eso favorecido por el pH que esté a nivel intracelular. Entonces, repito, ese hierro ya ingresó por el enterocito, se unió a la transferrina, está circulando con la transferina, reconoce un receptor en una célula roja, por ejemplo, o célula madre en este caso, que expresa receptores para ella y por endocitosis internaliza todo el complejo, receptor, transferina y hierro. La puede depositar en vesículas de almacenamiento, tal igual como ocurre con los lisosomas. El bombeo continuo de protones permite liberar más átomos de hierro, o de repente mantenerlo todavía internalizado para que cuando haya necesidad, la ferritina, que es la forma de almacenamiento, la libere, ¿no? La libere en forma libre. Recuerden que a nivel celular, el hierro no solamente todo es hemoglobina, hay cascadas metabólicas que necesitan tener hierro libre para generar esa tarea en forma continua. O sea, otros sustratos también lo van a utilizar. Entonces, este escenario, entonces, ese hierro que se vaya a liberar, lógicamente puede ser capturado por los citocromos a nivel mitocondrial, por elementos celulares, los lisosomas, por ejemplo, que ayudan a degradar también. A veces el hierro se necesita para ser capturado y evitar que algunos patógenos bacterianos no lo utilicen para favorecer su propia reproducción. Entonces, tenemos que tener un mecanismo dentro de la célula que me ayude a regular la cantidad de hierro que finalmente se vaya a liberar desde las organelas de almacenamiento, como en este caso pueden ser los endosomas o los lisosomas. Entonces, decía que la forma en que uno almacena el hierro dentro de las células abocadas a esta tarea, básicamente va a ser, fisiológicamente hablando, bajo la forma de ferritina. Y lo otro, cuando hay en exceso, como hemosiderina. Recordar que el sistema retículo endotelial está presente a nivel hepático, a nivel del vaso y a nivel de la médula ósea. Muy bien, cuestiones importantes en relación a la ferritina y a la transferrina. Ya lo hemos detallado ya solamente para considerar conceptos. La ferritina es una proteína que deposita hierro, ya lo vimos. Está presente en hígado, vaso, médula ósea. Lo hemos visto también en el enterocito. ¿Puede circular de forma libre en el plasma? Sí, pero en poca cantidad.
Ahora bien, cuando tengo mucho hierro, la concentración de la ferritina va a aumentar. Es decir, en paralelo, más hierro, más ferritina. Menos hierro, menos ferritina. Van en el mismo sentido, en otras palabras. Entonces, cuando yo tengo poco hierro y sospecho que es anemia ferropénica, puedo pedir dosaje de ferritina. Y si tengo poco hierro, sospecho anemia ferropénica, la ferritina sale baja, es una señal directa de que efectivamente esa anemia es anemia por deficiencia de hierro. En cambio, cuando tengo alta cantidad de hierro, voy a ver que la ferritina también está incrementada, es señal de que hay sobrecarga de hierro. Es un dato importante. ¿Y qué hay con la transferrina? Que vimos que solo un tercio de sus sitios de unión están ocupados con el hierro. Ya sabemos que transporta el hierro a los lugares que se necesiten. Ya sabemos que tiene sitios de unión para más hierro, pero no los ocupa todo. A esa libertad de sitios de unión se le conoce como capacidad total de unión al hierro, ¿no?, que tiene la transferrina. Aumenta esa cantidad, es decir, tengo más sitios libres, lógicamente, cuando no tengo hierro. Si tengo poco hierro, la capacidad total de unión al hierro aumenta. Poquito hierro ahí ocupando los sitios, lógicamente que tengo más transferrina para unirme a él. Entonces, cuando yo veo una deficiencia de hierro, ¿puedo pedir también dosar ferritina y capacidad de unión al hierro? Sí, porque si tengo deficiencia de hierro, lo esperado es que la transferrina tenga hartos lugares para poder unirse al hierro. Entonces, la capacidad de unión al hierro total está incrementada. Y con la ferritina, ya les dije, el hierro bajo va también con ferritina baja, van de la mano, ¿no? Eso me orienta a decir que esa anemia es por deficiencia de hierro. Entonces, desde el enterocito, aquí empieza el proceso, se da el equilibrio final para mantener la concentración de hierro necesario para que diferentes órganos de la economía comiencen a almacenarlo y luego sean ofertados a aquellos órganos, principalmente a nivel de la médula ósea, encargados de sintetizar masa eritrocitaria. El exceso de hierro puede irse depositando en algunos órganos importantes, músculo cardíaco, músculo esquelético, a nivel hepático. Pues cuando tenemos demasiado hierro, esas células que almacenan hierro van a trabajar mal porque lo están acumulando en mayor cantidad a la que habitualmente ellos deberían poder almacenar. Entonces comienza a ya a presentarse daño y disfunción de los órganos que están almacenando hierro en abundancia. En general, entonces, nosotros requerimos no solamente reutilizar los glóbulos rojos que hemos producido a nivel medular, sino también ofertar la brecha negativa que se tiene a través de la dieta regular con hierro. Entonces, el hierro que se va a absorber a nivel del duodeno, principalmente un poquito en el yeyuno, llega a nivel hepático, donde se sigue almacenando una parte y otro se libera el transporte con lo que es la transferrina. Entonces, el camino, lógicamente, la dieta es determinante. Tengo que tener una oferta continua de hierro. Tengo que tener un tubo digestivo a nivel de estómago, oferta de ácido clorhídrico, a nivel de enterocito, vellosidades que tengan expresión de esas enzimas que reducen al hierro, otras que permiten la internalización del mismo y luego la expulsión a nivel de la membrana vasolateral, el depósito como ferritina en el enterocito o el transporte como transferrina a nivel de la economía. Cualquier disturbio que ocurra en este escenario llevará a una deficiencia de hierro. No ingiero alimentos ricos en hierro o hierro en forma farmacológica, lógicamente estoy creando brecha negativa. Tengo algún desorden a nivel gástrico que no soy capaz de secretar protones, también puede afectar la absorción de hierro posteriormente. Tengo algún tipo de parasitosis a nivel del duodeno, giardiasis, por ejemplo. La giardia que se acumula, se adhiere mucho a la mucosa intestinal, puede bloquear los sitios de absorción. El hierro sigue de largo, no se absorbe. Ya no hay otro lugar donde se pueda ciertamente absorber. Entonces termina siendo perjudicial y se genera la anemia por deficiencia de hierro. Si el hierro igual llegó a su objetivo a nivel medular, se está produciendo más eritrocitaria como nosotros esperamos que tenga, lógicamente, y el producto por alguna condición se está perdiendo, disculpen que tengo problemas acá donde está, acá está, se va perdiendo, produjo, perdón, en la cantidad suficiente, pero el individuo está perdiendo sangre, a veces de forma aguda, en gran cantidad, a veces de gota a gota, día a día, mes a mes, año a año, la masa eritrocitaria va a ir disminuyendo también su cantidad. Pérdida, ¿no? Puede ocurrir en algún escenario. O en otro, donde hay un aumento de la demanda. ¿Cuándo? Cuando hay crecimiento, los niños en crecimiento, las gestantes, por ejemplo, que tienen mayor demanda de hierro que movilizar porque lo tienen que ofertar el nuevo producto. Entonces, en todos esos escenarios en donde el ingreso de hierro no es suficiente para el requerimiento que por esa condición se vaya a tener, se genera también una brecha negativa y ocurre también la presencia de una anemia por deficiencia de hierro. ¿Cómo se excreta el hierro? Bueno, el hierro recircula normalmente en sangre, pero en otros lugares de la economía se va perdiendo. En el varón, más o menos 0,35 miligramos se van a ir con las heces. Con la descamación de los enterocitos, 0,10 miligramos, con la bilis 0,20 miligramos, con la vía urinaria 0,08,
Por descamación cutánea, 0,20. Noten qué pasa con la mujer en edad fértil. En la mujer en edad fértil, aquella que menstrua, en otras palabras, aquí, pierde hasta 1,6 miligramos de hierro por día. De ahí la necesidad de que las mujeres en edad fértil tengan que recibir suplementos de hierro, más aún si están gestando, porque ahí el requerimiento aumenta mucho más. Entonces, esa población tiene una brecha negativa en lo que es la necesidad de poder tener que ofertarse cantidades de hierro suficientes para la necesidad que se vaya a tener en algún momento. Bien, vamos a hacer un pequeño break, por favor, mis amigos. Discúlpenme, unos minutitos nada más. Espero que no sean más de 10. Les pido 10 minutitos, por favor, antes de continuar con esto. 10 minutos, por favor. Muy importante para lo que es la generación de masa eritrocitaria en cantidad suficiente para asegurar el transporte del oxígeno. Entonces, comentábamos nosotros de que el hierro tiene una regulación pareciera a varios niveles y de alguna manera se busca siempre mantener una concentración estable que garantice la formación de nuevos hematíes. Pero ¿de quién depende esta homeostasis del hierro? Es decir, que el hierro tenga capacidad de poder asumirse más, de almacenarse, de liberarse cuando algún estamento de la economía médula ósea, por ejemplo, lo vaya a requerir. De una proteína conocida como hepcidina. La hepcidina, ¿no? Es determinante y trabaja a través de la inhibición de otra proteína conocida como ferroportina. Hablemos un poquito de esta hepcidina. Es una hormona que se sintetiza como un propéptido a nivel hepático y es el regulador más importante para que el hierro se pueda absorber a nivel del enterocito y facilite el intercambio interno. La hepcidina, de ella dependemos entonces. ¿Se acuerdan que hablamos hace un instante de que habría algún regulador un tanto desconocido que estaría determinando cuál es la cantidad final que el enterocito tenía que usar? Bueno, esta se conoce como hepcidina. ¿Y qué es lo que hace? Se une a la ferroportina y a través de esta unión favorece la internalización del hierro. Aquí vamos a ver el equilibrio que ocurre en los actores celulares que están involucrados en el manejo del hierro. Uno es el macrófago, que es el que engulla el eritrocito, lo destruye, libera el grupo E. La ferroportina, ¿qué hacía la ferroportina? Permitía sacar el hierro del interior de la célula para que éste, estando en forma libre, sea capturado por la transferrina. Esta acá es la transferrina. El enterocito, que absorbía hierro también, luego de convertirse en la forma ferrosa, transportador de metales divalentes, se depositaba como ferritina o se expulsaba del enterocito también a través de la ferroportina con una célula plasmática aquí para recomponerse en la forma férrica. Bueno, igual, tiene que salir de la célula por aquí, tiene que salir del macrófago por allá. Entonces, quien regula esto directamente es la hepcidina, una proteína que se sintetiza a nivel hepático. Entonces, esta hepcidina es la que va a regular en cada uno de ellos cómo es que tiene que ir trabajando. Trabajas más, trabajas menos, con el fin de que haya mayor o menor oferta de hierro, porque lo que quiere al final esta hepcidina es regular cuánto hierro se va a liberar a la economía para que sea lógicamente utilizado mayoritariamente en la regeneración de eritrocitos. ¿Quiénes modulan la transcripción de la hepcidina? Porque lógicamente que para que se sintetice tiene que haber algún mecanismo de señalización a nivel del núcleo del hepatocito. Bueno, cuando hay deficiencia de hierro, ¿no? Se actúa en forma negativa, ¿no? Cuando hay un problema de hipoxemia o anemia o una eritropoiesis o producción de eritrocitos que es inefectiva. Lógicamente digo, no, yo no necesito bloquear nada, necesito que haya al contrario más hierro, porque decidir lo que hacer es bloquear. Pero como tengo necesidad de hierro, yo no voy a ir a bloquear a la ferroportina para que el hierro se siga guardando en la célula. Al contrario, yo necesito que no haya hepcidina para que más hierro salga de las células y sea transportado por la transferrina. ¿Qué es lo que hace hepcidina al final de cuentas? Bloquea ferroportina. Impide que esta ferroportina saque al hierro de las células para devolverlos a la economía con el fin de que sean transportados por la transferrina. Pero como tengo necesidad, lógicamente hepcidina debe suprimir su síntesis. En cambio, cuando tengo depósitos de hierro incrementados, tengo un proceso inflamatorio, tengo que guardar el hierro, ¿no? Generalmente es un mecanismo de regulación del crecimiento de algunos patógenos que probablemente vayan a ver ustedes en lo que es inmunología. Entonces, ferritina y transferrina para nosotros son determinantes en el estudio del paciente con anemia ferropénica. Hay un tipo de anemia que transcurre en largo tiempo, conocido como anemia de las enfermedades crónicas.
Aquí, característicamente, en el caso de anemia por deficiencia de hierro, sabemos ya que poco hierro va de la mano con ferritina, menos ferritina. Con el poco hierro hay más sitios de unión para la transferrina, por tanto, esa concentración de sitios de unión libres para hierro, en el caso de transferrina, va a estar incrementado. Pero, ¿qué ocurre en este escenario? En aquel paciente que viene con hemoglobina, vamos a poner ejemplo, de 6, pero que es asociado a una patología de largo tiempo. La ferritina en este escenario está incrementada. Entonces, pareciera que en la enfermedad crónica se está atrapando hierro y no se permite su liberación. Por algún mecanismo, un grupo de enfermedades crónicas atrapan al hierro en la célula. ¿Cómo lo atrapan? Uniéndola a la ferritina. Entonces, hay más ferritina para unirse al hierro. Y lo concerniente a la transferrina, hay menos sitios de unión libres. ¿Por qué? Porque la economía necesita hierro. Y agarra al transferir y le dice, tráeme todo el hierro que puedas, porque hay necesidad. En la enfermedad crónica hay necesidad de hierro, solo que hay escasez de hierro. Entonces, esa transferina, como sea, trata de capturar el hierro, satura todos sus sitios de unión. Por eso es que la capacidad de unión al hierro libre está disminuida, porque tiene menos sitios de unión para el hierro. Este escenario, lógicamente, tipifica al grupo de anemias asociados a las enfermedades crónicas. ¿Cuáles son esas enfermedades crónicas a las cuales hago referencia? Paciente oncológico, paciente con enfermedad inflamatoria, muchas autoinmunes, de espera mucho de la reumatología, van asociados justamente a este desorden, ¿no? En donde la liberación de algunos mediadores inflamatorios bloquea la capacidad de esa ferritina de poder soltar el hierro como debiera soltarlo para cuando exista esa necesidad. Bien, todo esto referido entonces a aquella anemia en donde existe deficiencia de hierro, por ingesta inadecuada o porque en algún lugar la demanda se ha incrementado. En ese escenario entonces ocurre una deficiencia de hierro. ¿Y qué hay de aquella anemia? Porque hablamos de una evaluación de la anemia, para volvernos a acordar, una era la cinética, desde que el hierro ingresa o cualquier sustrato que se requiera, no solamente hierro, vitamina 12, ácido fólico, proteínas en general, y la morfológica. De la morfológica nosotros hemos analizado aquella donde el glóbulo rojo es chiquito, microcítico y está con poco color, hipocrómico. Esa es típica de la anemia por falta de hierro. Pero hay otra anemia en donde el glóbulo rojo es gigante, es macrocítico, conocida como las anemias megaloblásticas. Entonces, hay anemias en donde el glóbulo rojo cobra mayor tamaño. En general, este tipo de anemias se asocian mucho a la deficiencia de folato o de vitamina B12. Entonces, la poca ingesta de folato, generalmente las legumbres, las verduras de color verde, la vitamina B12 en algunos productos marinos también, y en poca ingesta, en un periodo de tiempo van a desabastecer las reservas y se va a originar una deficiencia. Por tanto, este individuo, este grupo de individuos, los vegetarianos, por ejemplo, pueden estar expuestos a la presencia de una anemia megaloblástica por la deficiencia de estos elementos. Pero también se encuentran en otras situaciones. Paciente alcohólico crónico, lógicamente, su única ruta de alimentación es el alcohol, las neoplasias, las hemólisis, las anemias aplásicas, el hipotiroidismo, la mielodisplasia, un desorden a nivel medular. Está en la médula, pero no hay células madre. Se han enrarecido, están siendo reemplazadas por otro tejido. No tengo células madre, no voy a poder producir ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, en donde por la condición propia de ellas hay una tendencia a generar hipoxemia, lógicamente hay una mayor demanda, ¿no? El embarazo también aumenta la demanda. Hepatopatías, lógicamente, el desorden hepático como parte de las enfermedades crónicas. A veces es por ingesta de un fármaco que ocurre la deficiencia, ¿no? Y se ingiere en forma normal, pero estos fármacos bloquean algunas vías metabólicas en donde el folato, sobre todo, tendría que sufrir fenómenos de interconversión que lleven a generar más ácidos nucleicos. Los folatos favorecen la generación de ácidos nucleicos. Su deficiencia, por tanto, hará que haya menor capacidad de generar estos ácidos nucleicos que clásicamente se almacenan en el núcleo. Entonces, ¿qué drogas? Acetoprina, anticonvulsivantes, como la fenitoína, pueden inducir este tipo de desórdenes. Está cargada acá la diapo por tanta información. Sí, pues en el caso de vitamina B12, rápidamente lo diremos, ingresa por vía enteral. A nivel del jugo gástrico se oferta factor intrínseco, se necesita factor intrínseco para que la vitamina B12 forme un complejo con él y comiencen a viajar por el intestino. No hasta el duodeno, como ocurre con el hierro. Ese complejo, factor intrínseco, vitamina B12, tiene que llegar
hasta el ilion terminal. Aquí en el ilion terminal permite la translocación del complejo factor intrínseco cobalamina, que es la vitamina B12, para que sea transportada por una proteína de transporte, ya hacia el torrente sanguíneo, y llevarlo a los órganos de la economía. Poco pesada, acá más resumido. Entonces, normalmente nosotros ingerimos muchos productos. En nuestra dieta consumimos, sí, vitamina B12, consumimos, sí, ácido fólico. Entonces, en el caso de esta vitamina B12, repito otra vez, necesitamos que a nivel de las células parietales que secretan ácido clorhídrico, también se secrete factor intrínseco. El factor intrínseco se une a la vitamina B12, es como una chaperona, y ayuda a transportarla por el intestino, hasta que llega al ilion terminal, en donde ilion terminal, finalmente, ese complejo se va a interiorizar y luego va a ser desplazado hacia la economía para ser transportada por otra proteína de transporte, la transcobalamina 2, a los lugares que se necesiten. Clásicamente, médula ósea, pero si hay que almacenarla a nivel del hepatocito. Entonces, el hepatocito nuevamente se convierte en la célula no solamente biotransformadora, sino también de almacenamiento de algunos sustratos que se vayan a requerir. Entonces, en un escenario de una anemia, en donde los eritrocitos son grandes, la vitamina B12 es determinante, pero la vitamina B12, para que sea absorbida en el intestino, no le da, pues, no cuadra. No puede ser interiorizada hacia el enterocito. ¿Qué necesita? Un adaptador, que en este caso es el factor intrínseco. Si no hay factor intrínseco, la vitamina B12 no puede ingresar al enterocito, no ingresa a la economía. Entonces, es vital tener la presencia de factor intrínseco, que sabemos que se produce en el estómago. Imagínense un paciente con un tumor gástrico que le han resecado la mayor cantidad del estómago. No hay factor intrínseco, por tanto, estos pacientes van a generar un desorden asociado a deficiencia de vitamina B12 porque no hay factor intrínseco, dado que le han resecado buena cantidad del estómago, o en el escenario de una gastritis atrófica, o de un fenómeno autoinmune en donde se destruyan las células que secretan factor intrínseco. También ocurre, ¿no? Es importante tener en consideración este aspecto importante. Las vías bioquímicas en donde folato y vitamina B12 trabajan, repito otra vez, es en relación de promover la síntesis de ácidos nucleicos. Aquí el ácido fólico, por ejemplo, acelera procesos. Uno es formar timidilato para que forme parte de los ácidos nucleicos, pero para que este timidilato sea formado, el ácido fólico sufre interconversiones de hidrofolato a tetrahidrofolato, 5,10-metilén tetrahidrofolato, que luego acelera el proceso de conversión de deoxiurinilato a timidilato. Al final de cuentas, ácidos nucleicos para nosotros, pero necesité ácido fólico. Ahora, este tetrahidrofolato también ve favorecido su conversión gracias a la presencia de vitamina B12. Entonces, ¿hay algún grado de cercanía entre la vitamina B12 y el ácido fólico para poder garantizar la síntesis de ácidos nucleicos? Sí, pero para ello, lógicamente, tiene que permitirse su absorción al interior de la célula y de la célula pasar al componente plasmático. Entonces, cuando hay deficiencia de folatos, deficiencia de vitamina B12, evidentemente, ¿a quién vamos a afectar? A la capacidad de poder generar ácidos nucleicos. Afectamos al ADN. Si los niveles evidentemente son inadecuados, entonces la producción de eritrocitos va a ser inapropiada. Inapropiada. ¿Qué ocurre cuando hay deficiencia de estos dos componentes? Se liberan prematuramente los glóbulos rojos. Y hemos visto, la célula madre tiene un tamaño, la célula hija es un tamaño algo menor, va reduciendo el tamaño hasta que llega al reticulocito y finalmente al hematíe como tal. Entonces, en este escenario se liberan prematuramente las zonas juveniles, ¿no? Se van liberando, pero como tienen mayor tamaño, arrastran ese rasgo característico de la anemia megaloblástica. Y el otro agregado es que los polimorfos nucleares, acá están viendo otro, está polisegmentado, lo que vimos también en una diapo donde podíamos ver nosotros cómo estos polimorfos nucleares tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segmentos. No es normal. Encuentras glóbulos rojos grandes y polimorfos nucleares polisegmentados. Tu primera sospecha viendo la lámina periférica, esto es una anemia megaloblástica. Entonces, la hipersegmentación soporta o apoya más el diagnóstico de que había deficiencia de alguno de estos dos componentes. En el escenario de vitamina B12, esta vitamina B12 también desarrolla otras tareas más determinantes cuando uno ve un paciente con deficiencia de consumo de vitamina B12. Puede haber compromiso a nivel del sistema nervioso central, o sea, otros hallazgos, no solamente la anemia con eritrocitos grandes, estado mental alterado, efectos de
el estado de conexión o de la esfera cognitiva superior. Puede haber atrofia óptica, alteraciones en la visión, en percibir los olores, el gusto, por ejemplo, inflamación constante a nivel de la lengua, ¿no? Una glositis que habitualmente puede asociarse. Si ocurre esto en las primeras etapas de nuestra vida, lógicamente va a haber dificultades en el desarrollo psicomotriz, ¿no? Para estos pacientes. Entonces, la deficiencia puede tornarse grave en las consecuencias que a nivel de desarrollo del sistema nervioso central podrían ocurrir. En la mujer también se asocia a infertilidad. A nivel medular, las vías sensitivas, sobre todo regulación autonómica, se pueden perder, ¿no? En el paciente pueden aparecer sensaciones anormales o trabajo autónomo incompetente. Defeco cuando no debo defecar, orino cuando no lo debo hacer. No soy capaz de poder regular la capacidad de poder retener orina o de no defecar como habitualmente sucedería con nosotros, ¿no? Eso por compromiso a nivel medular. Pero eso lo van a ver más adelante. Solo un ejemplo, que la deficiencia de vitamina B12 no solo se concentra en afectar la producción de masa eritrocitaria, sino que también tiene otras manifestaciones sistémicas, ¿no? Bueno, acá lo más característico a nivel de sangre, en la lámina periférica, repito, es un neutrófilo hipersegmentado, muy característico de la anemia megaloblástica. Entonces, ¿cuáles son las causas de deficiencia de folato de vitamina B12? En primer lugar, la ingesta inadecuada. Ingiere poco. No solamente el alcohólico, no solamente el desnutrido. Puede ser también que se trate de un paciente anciano sin piezas dentarias. Entonces, ¿cómo le vamos a garantizar a ese paciente que consuma lo que requiere si no tiene las piezas dentarias para iniciar la masticación y poder favorecer que esos micronutrientes, esos oligoelementos puedan ser adecuadamente absorbidos? Afectamos netamente la capacidad de absorber materia prima para sintetizar masa eritrocitaria. Demanda incrementada, igual como en la anemia por deficiencia de hierro, en el embarazo, en las neoplasias. ¿Por qué? Porque las células se están multiplicando a gran velocidad y necesitan sustratos. ¿Qué? ¿Para qué? Tienen núcleo también esas células neoplásicas. Por tanto, te piden que tenga vitamina B12, ácido fólico, porque necesitan también sintetizar sus ácidos nucleicos. Entonces, ellas se roban todo lo que es vitamina B12, ácido fólico, y deprivan a las células sanas, entre comillas, de estos sustratos altamente requeridos. Problemas en la absorción. Bueno, ingieres bien, comes bien, pero un problema en la absorción, sobre todo hilio terminal, determina que no es solo lo que se requiere. Por ejemplo, que a veces una cirugía intestinal le resecaron todo el hilo terminal. Está resecando la superficie que estaba atareada en absorber vitamina B12. Ahora ya no la tiene. Ese paciente ya sabes que vas a tener que darle terapia de restitución por vía parenteral, porque por vía enteral ya no hay ningún sustrato celular que pueda garantizar la absorción de la vitamina B12. Cualquier deficiencia de factor intrínseco, ya lo hemos visto, deficiencia de factor intrínseco a nivel de la mucosa gástrica, células parietales, no se secreta factor intrínseco, no tengo cómo absorber vitamina B12. Así le ingieres en cantidades adecuadas. No tienes factor intrínseco, no vas a poder entrar al enterocito. Esto es típico de tipificado como anemia perniciosa, ¿no? Un desorden autoinmune donde se destruyen las células parietales, no hay factor intrínseco, entonces no hay forma de que la vitamina B12, repito, a nivel de línea terminal se pueda absorber. Otras drogas que causan una deficiencia porque alteran la conversión del folato es el metotrexate, utilizado en reumatología muchas veces, en enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, por ejemplo, para limitar la respuesta inflamatoria, ahí nos pueden ser ciertamente útiles. Entonces, desde el momento que nosotros ingerimos alimentos, desde que los ponemos a un medio ácido, al factor intrínseco, hasta el viaje que tiene que tener hasta el hilo terminal, en donde tienen que existir proteínas de transporte a nivel en la membrana apical y otras a nivel de la membrana vasotelar y otro transportador, 80% va unida al transportador de cianocobalamina, lógicamente nosotros podemos perjudicar la cantidad final de vitamina B12 que va a llegar a las células que lo vayan a necesitar. Aquí está lo concerniente a la mucosa gástrica, cómo llegan células inflamatorias, porque se han activado por un desorden autoinmune anormal, eso no debe ocurrir, y buscan justamente a las células parietales, aquellas que secretan factor intrínseco, y las destruyen. En la anemia perniciosa hay destrucción de las células de la mucosa, pero específicamente a las células parietales. Entonces va a ocurrir una atrofia de la mucosa gástrica. Acá no solamente va a ser el factor intrínseco determinante para absorber vitamina B12, sino también el ácido clorhídrico, que a la larga va a afectar ¿a quién? Al hierro. Entonces podemos encontrar también afecciones que tienen de uno y de otro componente. ¿Cómo puedo yo, cuando tengo la idea de que es una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, que la causa estaría asociada a la poca ingesta de vitamina B12, o que quizás sea el factor intrínseco, o que de repente es el hilo terminal, aquel que se aboca a su absorción?
Hay una prueba conocida como el test de Schilling que tiene un principio para poder definir la causa de por qué este individuo no tiene reservas suficientes de vitamina B12 y favorece la aparición de la anemia megaloblástica. ¿En qué consiste el test de Schilling? Bueno, el paciente va a ingerir vitamina B12 radiactiva. Entonces, él tiene que ingerir una vitamina B12 que está marcada. Y a la par, se le inyecta también vitamina B12, la normal, digamos, la que no es radiactiva. Bueno, esta que es normal, inmediatamente ingresa, va a buscar sus células diana con las cuales interactúa. Esa es su tarea. Y ingresó por vía intramuscular. Esta de acá, la reactiva que ingresa por vía enteral, se une al factor intrínseco, si es que hay. Si es que hay, llegará al hilo terminal y ahí se va a tener que absorber para buscar llegar al torrente sanguíneo. Ese es su objetivo. El que ingresa por vía enteral, factor intrínseco, hilo terminal, se absorbe torrente sanguíneo. Pero cuando llega al torrente sanguíneo, encuentra un problema. Las células diana están ocupadas por la vitamina B12, esta de acá, no radiactiva. Ya están ocupadas. Entonces, ¿qué hace la vitamina B12 marcada? Porque la radiactiva es la que no tiene cómo interactuar con las células. Se elimina por la orina. Eso es lo que va a suceder. Se va a eliminar por la orina. Aquí está el test de Schilling. Entonces, al paciente se le inyecta una dosis de vitamina B12 no radiactiva, disculpen por este efecto aquí, no radiactivo, y a la par ingiere también vitamina B12 radiactiva. Esta es radiactiva. Ingresa, llega al estómago, se une al factor intrínseco, viajan hasta el hilo terminal, y en el hilo terminal, vitamina B12 y factor intrínseco ingresan a la circulación sistémica. Pero como encuentra que la otra vitamina B12, la previa, ya ingresó, no tiene cómo interactuar con sus células diana, se elimina por la orina. En la orina encuentro vitamina B12 radiactiva. Entonces, a mí simplemente me dice, esa es la respuesta normal. Así debería ocurrir. Es lo normal. Bien. ¿Qué es lo anormal entonces si esto es lo que normalmente ocurre? Bueno, le inyecto otra dosis de cara, vitamina B12 no radiactiva, ingresa a torrente sanguíneo, busca sus células diana, y ahora le voy a inyectar vitamina B12 radiactiva marcada con factor intrínseco, que en este caso está ausente. No hay factor intrínseco. Miren, no hay factor intrínseco. Le estoy brindando por vía enteral vitamina B12 radiactiva. Llega al estómago, pero no hay factor intrínseco. Entonces, ¿qué sucede con esta vitamina B12? No se absorbe. ¿Y cómo sé que no se absorbe? Porque voy a buscar en la orina la presencia de esta vitamina B12. Si se hubiera absorbido esta vitamina B12 marcada, habría aparecido en la orina, pero no aparece. ¿Qué significa para mí? Le he dado, pero no llegó a la sangre. No se elimina por la orina. Indirectamente nos dice que no hay factor intrínseco. O que sí hay factor intrínseco, pero a nivel del hilo terminal, algo no permite la absorción. ¿Ya? Esa es la otra condición que puede estar ocurriendo. Espero que se entienda. Le inyecto vitamina B12 no marcada, la normal, se une a sus células diana. Ahora le doy vitamina B12 marcada, radiactiva, ingresa, no encuentra factor intrínseco, o si la encuentra, viaja al hilo terminal, pero no se absorbe. En ningún caso ha llegado a la circulación sistémica. Por tanto, en orina no aparece. Entonces, cuando yo tengo esta prueba, la orina está limpia, no tiene vitamina B12 radiactiva, usted inmediatamente dice, o es porque no hay factor intrínseco, uno, o es porque no se está absorbiendo el factor intrínseco y la vitamina B12. Muy bien, entonces vamos a la segunda fase de esa última prueba. Ya sabemos que al paciente se le ha inyectado la vitamina B12 no marcada por vía intramuscular. Ingresa ahora le hacemos la fase 2. Le vamos a dar vitamina B12 más factor intrínseco. Antes se lo estábamos dando solo. Llega al hilo terminal, y si es que el hilo terminal permite su absorción, lo voy a encontrar en orina. Entonces, recuerden que el paciente previamente no tenía nada en orina. Ahora le voy a dar factor intrínseco. Si encuentro la vitamina B12 en la orina, significa que este paciente tiene deficiencia de factor intrínseco, porque tiene una mucosa absortiva hilo-terminal adecuada. El otro escenario es de que el paciente no tenga superficie de absorción. Perdón, no tenga superficie de absorción. Algo le ha pasado al hilo terminal.
Entonces, está el factor intrínseco, está la vitamina B12, pero no se absorbe. Significa que la absorción está limitada. Entonces, esta segunda fase del test de Schilling me permite identificar si habría deficiencia o habría alguna limitación en la absorción. Espero que haya sido algo claro. Entonces, deficiencia de vitamina B12 ocurre generalmente porque ingerimos poco, porque no tenemos factor intrínseco o porque algo impide a nivel del hilo terminal la absorción. Ya sabemos que el test de Schilling nos direcciona en dónde está el escenario, cuál es la causa. Un grupo de anemias especiales es aquella que ya, me estoy saliendo de la anemia ferropénica, estoy hablando de aquella anemia, vamos a reorientarnos, esta es nuestra médula ósea, aquí está la médula ósea, la fábrica, entonces llega materia prima por diferentes fuentes, vitamina B12, ácido fólico, hierro, aminoácidos, etcétera, etcétera. La fábrica está bien y comienza a liberar eritrocitos. Entonces, cualquier afección en el ingreso de materia prima se conoce como anemia premedular. ¿Ya? Fisiopatológicamente hablando es premedular, es la evaluación cinética. Medulares, si la materia prima está bien, pero la fábrica está enferma, algo le ha pasado, medulares. Y postmedulares es el producto salió al mercado, pero algo lo está destruyendo. Anemias por destrucción de hematíes. Esas son las que vamos a ver soberanamente aquí. ¿En qué casos perdemos hematíes? Lo más frecuente, sangrado, sangrado oculto. ¿Cuántos con las heces no estamos perdiendo hematíes? No nos damos cuenta. No nos paga la cuenta ahora, nos va a cobrar en unos meses, años después. Ya vamos a estar más pálidos, cansados, agotados, desganados para hacer las cosas. Ya llegó a un nivel crítico, donde ya se hizo más sintomática la anemia de largo tiempo, anemia crónica. Y la otra, menos frecuente, es por hemólisis, por destrucción. Ahora bien, la destrucción puede ser por factores externos a la hematía. El hematía no es el culpable, es el medio que lo rodea el que lo está atacando. Algo en el plasma lo está atacando. O que sea el eritrocito, él ya está defectuoso, tiene alguna normalidad y producto de esa normalidad también se está destruyendo. Entonces, a eso las conocemos como anemias hemolíticas intracorpusculares. Las que el glóbulo rojo es inocente, el culpable está afuera, lo está rodeando, son las extracorpusculares. Lógico que en estas, vamos a ver en estas intracorpusculares problemas en la membrana, problemas en el tipo de hemoglobina que tiene o en las enzimas metabólicas que mantienen todavía el eritrocito vivo. Recuerda que el hematíe no tiene mitocondrias, no tiene núcleo, pero sí tiene sistemas enzimáticos para vías metabólicas que le permiten todavía subsistir por algún tiempo aún. Miren este caso, solamente para adentrarnos a esta condición. Esta es una mujer de 61 años de edad. Viene por emergencia, por un cuadro de fatiga, incremento de disnea y emisión de una orina oscura. Esto último es la que la lleva a ese escenario, a buscar ayuda. Su frecuencia respiratoria, lógico, está disneica 30 por minuto. Su pulso, 116 por minuto. Su saturación de oxígeno, 90% con aire ambiental. Está pálida, no tiene esplenomegalia ni adenopatías. Buscar un vaso crecido, a veces cuando el vaso está muy aumentado de tamaño, también destruye glóbulos rojos. Por eso acá hacen la referencia que el vaso no está crecido, no está agrandado. Y su hemoglobina media en cuánto está, 5.4, un valor bastante bajo para una persona de edad. Su hematocrito, 16%. El tamaño del glóbulo rojo, algo incrementado, 103 femtolitros. Sus leucocitos son normales. Vale decir, solamente la serie roja es la que está comprometida. Reticulocitos, 15.7%. Ya hemos dicho, reticulocito incrementado nos dice, en forma indirecta, la médula está bien. Al contrario, está trabajando más, tratando de ofertar más glóbulos rojos, pero en este caso inmaduros. Su nivel de bilirrubina total está en 9.7. Recuerda que la bilirrubina viene del metabolismo del grupo M. Entonces, que esté incrementada indirectamente, si es que es indirecta sobre todo, nos indica de que sería por algún fenómeno de aumento en la oferta. La lámina periférica, importante siempre hacerla, revela microesferocitos. Glóbulos rojos pequeñitos, pero en forma de esfera, que no es normal. Le hace un test de antiglobulina, test de Coombs, el cual sale positivo para inmunoglobulina G y algo para la fracción 3D del complemento.
que espero hayan visto ya en inmunología, inmunidad innata. Y las pruebas de laboratorio muestran pan-aglutinina. Al final de cuentas, ¿qué nos dice? Es una paciente que ya está viviendo por un cuadro de anemia. Severa por el valor, 5.4. Clínicamente, luce pálida. Su sistema de compensación ya se activó, lo que vimos también en algún momento. La orina oscura. La orina rojiza, vino tinto, uno dice es sangre, y no siempre es sangre. Para que haya sangre serían hematíes, pero a veces es un componente del hematíe, llamado hemoglobina, el que se elimina por la orina. Puede haber hemoglobinuria. La hemoglobina es de color rojo, entonces también te va a pintar la orina de ese color, y parece sangre, pero es hemoglobina. Pero recuerda, y eso se debe al hierro. ¿Qué otro elemento más tiene hierro? Estoy haciendo un paréntesis por si acaso. ¿Qué otro elemento más tiene hierro en nuestro cuerpo? El músculo. Cuando un paciente tiene atracción muscular, politraumatizado, poligolpeado, polichancado, y destruye músculo esquelético, libera mioglobina, y esa mioglobina se elimina por la orina, y también te va a pintar la orina de color rojo. Pero no es por la misma mioglobina, sino es por el hierro que forma parte de ella. Ya hemos visto que el hierro forma parte de la mioglobina, ¿cierto? Bueno, entonces en esta anemia sí es una anemia importante, ya sintomática para el paciente, y por las pruebas especiales que le han hecho en vista de estos microesferocitos, cuando uno encuentra microesferocito, sospecha autoinmunidad. Por eso es que le pidieron medir autoanticuerpos de tipo IgG que salieron positivos. ¿Y qué se vio? Aquí están los esferocitos, esferocito acá, esferocito acá, esferocito acá. Son esferocitos, diferente tamaño, no solamente son los grandes que nos decían. Y un agregado más, mira, estos glóbulos rojos están libres, ¿cierto? Pero míralos acá. Te voy a mandar con esto. Aquí. Forman racimos, como que fuera estafilococo, ¿no? Aquí también. Forman racimos. Se están aglutinando. Eso no es normal. El glóbulo rojo no tiene por qué aglutinar. La lámina periférica encontraba esto. ¿Por qué se aglutina? Por esto. Se generan autoanticuerpos que reaccionan contra la membrana del eritrocito. Recuerda, el eritrocito era inocente. Y este anticuerpo junta, se une a varias componentes de la membrana, por tanto, aglutina los eritrocitos. Es un test de Coombs indirecto, este que se está haciendo, esa que se ha hecho con antiglobulina. Entonces, esta aglutinación corresponde a una hemólisis porque han aglutinado. Es más fácil que en el vaso los atrape el sistema reticular endotelial macrófago y los destruye, que cuando está libre el eritrocito, ¿no? Él escapa. Pero cuando vienen juntitos y no se van a separar, el macrófago ataca sin piedad y causa la destrucción de estos eritrocitos. Es un ejemplo de anemia hemolítica. ¿Y qué hay de aquella donde el eritrocito sí es el culpable? Bueno, puede ser porque no mantiene la forma normal, un daño a nivel de la membrana, es un esferocito, como el que vimos anteriormente, que sea un componente a nivel de la hemoglobina, la anemia de células falciformes o las talasemias por deficiencia de alguna cadena de globina, o algún sistema enzimático, deficiencia de glucosa, 6-fosfato de deshidrogenasa o de piruvato quinasa, el poco ATP que genera para mantener el citoesqueleto anclado a la membrana celular se pierde, porque no hay ATP, recuerda que el ATP lo necesitamos para eso, entonces el glóbulo rojo se deforma. Ya deformado, más fácil que el sistema retículo endotelial otra vez lo atrape y lo destruye. Pero eso es por deficiencia de enzimas necesarias para mantener un equilibrio energético en ese eritrocito. Bueno, del reticulocito, ya sabemos ya, este reticulocito sale a apoyar a su glóbulo rojo maduro, libre de cuando existe deficiencia, siempre y cuando hay estímulo adecuado por liberación de eritropoyetina, ¿no? La eritropoyetina, un riñón funcional, es lo que necesitamos en ese escenario. Cualquier estado entonces que afecte la oferta continua, materia prima, hierro, folato, vitamina B12, eritropoyetina, falla a nivel medular, va a afectar la producción de glóbulos rojos. Si la fábrica está buena, la médula está a salvo, el hallar reticulocito incrementado me dice, ya no pienses en médula. La médula no es la causa del problema, ya no pienses en ella. Comienza a buscar en la oferta, en el ingreso de esos componentes para sintetizar y producir, esos eritrocitos en la economía para la función relevante que es el transporte de oxígeno. En eso vamos a pensar. Pero si el reticulocito te sale en valores bajos, menos de 1%, evidentemente tú dices, esta médula debió responder. Lo fisiológico es que responda, aumentando la liberación de reticulocitos. No lo hace, ya sospechas. El daño pareciera estar a nivel medular.
Y el sistema inmune, algunas palabras, bueno, este si bien es cierto está abocado al hecho vascular, puede en algún momento, trabajando con el sistema inmune innato, en este caso el complemento, reconocer algún patógeno y el complemento lógicamente busca destruirlo por diferentes rutas. Una es la formación del complejo ataque de membrana y la atracción o quimioatracción de células inflamatorias para ubicar a ese patógeno y favorecer su posterior eliminación. Para ello necesita destruirlo. Imagínate que no pueda formar un fagolisosoma en su interior, a pesar de que haya recuento de leucocitos en cantidad normal. Si hay un defecto interno, no va a poder destruir, por tanto, ocurre algún tipo de disfunción a nivel de las células blancas. ¿Ok? El otro es que haya deficiencia en la adhesión leucocitaria. Para que este leucocito se adhiera al endotelio, tiene que expresar en su membrana proteínas de adhesión. No las expresa, no hay unión. No se adhiere, no trasloca, no migra fuera del lecho vascular. Entonces, alteraciones en la motilidad también ocurren. Hay individuos que nacen así y están expuestos continuamente a procesos infecciosos que ciertamente nos pueden acabar. Che de Higashi es aquel que afecta a la locomoción, el movimiento y la fagocitosis por ese complejo fagolisosoma, ¿no? Enfermedades crónicas que detienen o deprimen la activación de estos leucocitos, enfermedades granulomatosas, deficiencias de mieloperoxidasa, que también lo han visto probablemente en inmuno, una de las enzimas que se utilizan para poder destruir no solo tejido conectivo, sino algunos patógenos que pueden haber ingresado a la economía. Bueno, con esto termino y les pido las disculpas por la interrupción que tuvimos hace un instante. No sé si parte de ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario que quisieran hacerme.